personalmente, bueno, agradezco aquí a la UCA la oportunidad que nos da toda la agrimensura de poder manifestar esta relación que hay entre agrimensura y derecho. Me decía Juan Manuel Castagnino, antes de realizar la primera reunión de agrimensura y derecho, dice, yo no lo hubiese soñado que pudiéramos lograr que en la propia Facultad de Derecho nosotros hiciéramos una jornada sobre agrimensura y derecho, bueno, dando las manifestaciones de alegría en aquella primera jornada. Lamentablemente Juan Manuel en febrero nos dejó, ¿no? Y también, bueno, reitero lo de Gabriel, pero no, en agradecer en nombre del colegio y los agrimensores de aquí de Santa Fe la presencia del presidente de FADA. Yo le agradezco personalmente por sus conceptos. Como digo, lo he dicho en varios lugares, Carlos Díez es un laburador por la agrimensura y lo que más se le nota a él es una prepotencia de laburo por la agrimensura. Y desde ya ese es el reconocimiento que en pocos meses que va de gestión va logrando sus resultados gracias a esa ocupación plena que tiene por los temas que nos aquejan los agrimensores. Pero bueno, dejemos los temas particulares de nuestra profesión. Aquí hay también de otras profesiones presenciando esto. Lo que voy a tratar es de sintetizar experiencia que se están llevando a cabo ya desde hace varios años en la provincia de Santa Fe, de cómo usamos el actual régimen de propiedad horizontal para lo que se llama, ya en la jerga ya estamos empezando a usar el mismo término que lo hace el proyecto de reforma, conjuntos inmobiliarios, que antes lo llamamos urbanizaciones especiales o más comúnmente barrio cerrado, que es la experiencia que tenemos aquí en la zona de Rosario. Para empezar, yo quiero rescatar algunos, pero muy rápidos conceptos de la actual ley de propiedad horizontal, ¿no es cierto? Dice, los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta que sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por pasaje común, podrán pertenecer a propietarios distintos de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede pertenecer en condominio o a más de una persona. Eso dice el primero. Y del segundo, lo que está subrayado es lo que interesa transmitir. Cada propietario, dice, será dueño exclusivo de su piso y departamento y copropietario del terreno y sobre todas las cosas de uso común del edificio, indispensable para mantener su seguridad. Se consideran comunes por dicha razón. Dice, los cimientos, muros, maestros, techos y patios solares. No dice patios, dice patios solares. Esos son comunes. Después dice los locales, instalaciones centrales, bla, bla, los locales de alojamiento, portería, los tabiques o muros divisorios de distintos departamentos, los ascensores, bla, 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 bla. Y después termina diciendo, esta enumeración no tiene carácter taxativo. Los sótanos y azoteas revestirán el carácter de comunes, salvo convención en contrario. Quiere decir que también pueden no ser común las azoteas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos primeros artículos? Bueno, uno reafirmando aquí lo que dice, lo que manifestó Marina. No existe PH si no existe edificio. Para que haya régimen de propiedad horizontal tiene que haber una edificación. La segunda conclusión es que no necesariamente, por llamarse, porque la ley no habla de régimen de propiedad horizontal, después comúnmente se la conoce como ley de propiedad horizontal. Lo dice el artículo primero, que en propiedad horizontal los departamentos puede estar uno edificado encima de los otros, lo cual es correcto en nombre de horizontal. Pero la misma ley dice que pueden estar diseminados entre sí. Y como decía Hernán Raciati, también un jurista importante que tuvo la ciudad de Rosario en el tema de propiedad horizontal, ni siquiera es necesario que las paredes se toquen. Pueden ser casitas independientes entre sí, que estén sobre un único lote. Por eso digo, es único el lote en propiedad horizontal. No puede haber más de un lote sometido a propiedad horizontal. En el concepto es único el lote. Y también en ese artículo donde habla de patios,
Y hablando de patio, también esto Hernán Raciati lo refleja en su libro Propiedad por pisos o departamento, que la PH admite propiedad exclusiva de espacios descubiertos, sea en azotea o sea también en patios. Claro, esos patios no tienen que ser solares. ¿Qué son patios solares entonces? Se interpreta, esto lo hacía Raciati, lo hace Raciati en su libro, aquellos patios que sirvan para la iluminación y ventilación de más de una unidad. Cuando es para una sola unidad, ese patio es considerado no solar. Por lo tanto, admite propiedad exclusiva sobre esos patios. Y acá viene este tema cuando habla, y allí, bueno, aquí tenemos personalmente una visión mucho más matemática de esto del derecho, que se puede tener desde otro ámbito, desde otra profesión, ¿no? Cada propietario, dice, será exclusivo de su piso o departamento y copropietario sobre el terreno. ¿Qué hablamos de terreno? Estamos hablando del yuyo, del piso, la tierra, ahí abajo. Bueno, entonces tenemos que preguntar qué es un terreno. Creo que terreno es el lugar donde se puede ejercer el derecho de dominio, hablando en esta materia en la cual está metido. ¿Qué quiere decir? Que yo no solo yo no soy solo dueño de ahí, del piso, del yuyo, no, también hacia arriba, y hacia abajo, si cavo, también sigo siendo dueño. Por eso digo, ¿hasta dónde se ejerce el dominio de un terreno? Bueno, esto Vélez Sarsfield lo responde en el 2518. El 2518 dice, la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo la modificación dispuesta por leyes especiales sobre ambos objetos. El propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo. Puede extender en él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas u otras ventajas, y pueden también demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre este espacio. ¿Qué significa esto desde el punto de vista gráfico? Que el terreno es esto. Si este fuera el planeta Tierra, lo que se ve aquí adelante es, es la intersección con el planeta, digamos, con la parte superficial, la superficie. Pero en sí, si hacia abajo y hacia arriba soy dueño, evidentemente que la figura es este trapecio, en este caso de cuatro caras, ¿no es cierto? Esta pirámide, perdón, de cuatro caras, que se extiende hacia arriba y hacia abajo. Los romanos decían hasta el cielo y hasta el infierno. El nuevo proyecto de Código Civil lo mantiene, diciendo nada más hasta donde sea útil, hacia arriba y hacia abajo. Claro, que lo que hoy es útil hacia cierta altura, mañana puede ser mucho más. En Dubái es un ejemplo clásico, claro, de hasta dónde siguen edificando para arriba. Y hacia abajo puede suceder lo mismo, con, lógicamente, las limitaciones del Código Aeronáutico o la legislación minera. Pero siempre como concepto, esto es el suelo. Es allí donde se ejerce el dominio. Y por lo tanto, el concepto de terreno, de acuerdo a mi criterio, que enuncia el artículo 2 de la Ley 13.512, debe asimilarse al concepto de suelo que da el Código Civil. Es decir, un volumen que mediante líneas verticales se extiende por encima y por debajo de la superficie del suelo. Porque en un edificio de propiedad horizontal también, ¿quién es dueño de allá arriba del espacio aéreo después de la azotea más arriba? ¿Quién? Y el conjunto de todos los copropietarios. ¿Quién es dueño de las rocas que están debajo de los cimientos allá abajo? Y también el conjunto de todos los propietarios. Es decir, de que ese concepto de terreno es un concepto tridimensional, es un concepto volumétrico, es igual al 2518 para la propiedad común. En propiedad vertical, por eso se me ocurre plantear este concepto de propiedad horizontal, que ahí Nelson Cosari dice la visión tridimensional de todo esto, pero es así. La propiedad horizontal debe entenderse como pequeños volúmenes de propiedad exclusiva dentro de un volumen mayor de propiedad común encerrado en los límites de los terrenos. Es un gruyere, pero un gruyere sin finalización hacia arriba y hacia abajo, donde los agujeros de ese gruyere son la propiedad exclusiva.
pero que se mantienen dentro de una propiedad común, que en definitiva es el suelo o el terreno, ese volumen tridimensional. Ese es el concepto que a mi criterio responde perfectamente a la ley de propiedad horizontal. Esto, las expensas son contribuciones periódicas que debe hacer el titular de cada unidad para mantenimiento y administración del edificio, y en el reglamento se pueden fijar porcentajes distintos a los porcentajes de copropiedad. Yo digo, las expensas es la sangre del sistema de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque el no pago de expensas hace de que los servicios no se puedan cumplir, de que entre en vetustez el edificio, que empiece a haber problemas de todo tipo, es decir, de que el no pago de la expensa produce crisis y de las peores que puede suceder en cualquier sistema de propiedad horizontal. Por eso digo yo, las expensas son la sangre del sistema. Y también, bueno, esto ya lo dijo claramente, el reglamento es fundamental en propiedad horizontal. Y es tan importante que ningún copropietario puede alegar desconocimiento de su contenido y es parte esencial de este derecho real, que va a ser derecho real, que por el momento, bueno, es discutido si es derecho real o no es derecho real, pero que funciona como un derecho real autónomo, que es la propiedad horizontal. El reglamento inscrito en el registro de propiedad marca la ley dentro de ese edificio y nadie puede ser. Ahora bien, cada provincia ha reglamentado la ley de propiedad horizontal y lo ha hecho de manera diferente, respetando su propia autonomía, porque, claro, no en la esencia de la cosa, pero ha venido a salvar algunos huecos que en la propia ley, como decían hoy Marina y Nelson, por ahí no se contemplaba. Cuando hablamos de la complementariedad, ahora lo vamos a ver, eso no está en la legislación de fondo, pero la legislación provincial ha venido a subsanar estas cuestiones. Yo me voy a dedicar a la provincia de Santa Fe, y en la provincia de Santa Fe tenemos primero, cuando sale la ley 13.512 en 1948, se reglamenta, hubo un decreto en el 50 y en el 51 la ley 4194. Y después tenemos planos de mensura de propiedad horizontal que hacen mucho al régimen, porque como bien también dijeron Nelson y Marina, el reglamento es lo esencial en el régimen de propiedad horizontal, pero el reglamento se hace en base al plano. Si no está el plano inscripto, no se puede redactar el reglamento. Y bueno, por lo tanto aquí, estas bases de decretos que hay aquí en la provincia de Santa Fe, el último vigente, el 2645 del 92, el que da precisamente características especiales y diferenciales a la propiedad horizontal en la provincia de Santa Fe, que en algunas es similar con otras provincias y en otras no tanto. Hay para los barrios cerrados una interesante disposición en el año 2008, que se venía trabajando ya en barrios cerrados en propiedad horizontal, pero que vino a aquello que se venía haciendo como experiencia, se lo llevó a una norma, que es la disposición 01 del Departamento de Topocartografía, que regla cómo se hacen los planos para los barrios cerrados en el régimen de propiedad horizontal. Las características de la normativa santafesina tenemos, por un lado, la potestad municipal, por otro lado, define los espacios y, por último, las formas de división en propiedad horizontal. La potestad municipal es importante. En la ley del 51 está este artículo, que es muy duro en relación al derecho y a los poderes que se le dan a los municipios. La legislación santafesina dice que las autoridades municipales comunales podrán establecer los requisitos que deban llenar los inmuebles que se sometan al régimen de la 13.512 y expedirán las respectivas autorizaciones, las que tendrán carácter irrevocable. El poder de la municipalidad de decir, no, viviendas precarias no se admite dividir en propiedad horizontal, perfectamente en esta ley. Potestad de Comofunes, que dice, la cantidad de unidades que se pueden obtener no puede ser mayor que la cantidad de lotes en una división común, no me pueden hacer aumentar la densidad de población mediante unidades de propiedad horizontal, en detrimento de dividir la tierra. Esas son potestades que surgen de este artículo, potestades fundamentales que tienen los municipios en la provincia de Santa Fe respecto a la propiedad horizontal. Los espacios en propiedad horizontal. Bueno, acá hay dos divisiones que hace la reglamentación santafesina. De acuerdo al tipo de edificación,
y de acuerdo al ejercicio del derecho que se viene a hacer. De acuerdo a la edificación, tiene más que nada no una connotación jurídica de derecho de propiedad horizontal, sino una connotación impositiva, porque la divide en cubierta, semicubierta y descubierta, cuando la cubierta es evaluada en el 100%, la semicubierta en el 50% a los efectos del impuesto inmobiliario provincial. ¿Se entiende por cubierto? Lo que tiene techo y paredes. ¿Se entiende semicubierto? Lo que tiene techo y le falta alguna de las paredes. Ahí hay en discusión si le falta una, dos, o si es una sola, si se considera, bueno, cuestiones impositivas más que nada y no análisis de derecho. Pero en general, cubierto es cuando tengo techo y paredes, y semicubierto cuando me falta alguna pared, que me podrían faltar todas las paredes, pero teniendo techo es semicubierto. Y descubierto cuando me falta techo, así tenga todas las paredes. Esa es la definición, que es una definición, digo, impositiva, pero que es obligatoria que la tengamos que distinguir en los espacios, en los planos de propiedad horizontal. ¿Para qué? Justamente para estos efectos impositivos. No tanto de derecho, sino impositivo. Ahora sí, de acuerdo al tipo de derecho, está la propiedad exclusiva y la propiedad común, que es lo que dice la ley. La 13.512 dice va a haber espacios comunes y espacios exclusivos. Eso está claramente dividido. En propiedad exclusiva, en nuestra legislación está la unidad complementaria, que ahora en el proyecto de reforma al código dice podrá tener una o varias unidades complementarias. Nosotros ya lo tenemos en la legislación santafesina. La unidad principal es la que, digamos, define la unidad, el uso de la unidad. La complementaria, que puede tener otro uso, sirve de complemento a lo principal. La unidad principal, por lo tanto, tiene que ser cubierta o semicubierta, por lo que decía anteriormente, no existe propiedad horizontal si no hay edificación, al menos que esa edificación sea semicubierta, pero tiene que haber una edificación para que la unidad principal exista. No puede haber unidades principales descubiertas. En cambio, la unidad complementaria sí, puede ser cubierta, semicubierta o descubierta como complemento. Un ejemplo clarito, en un lote de terreno, en un edificio, hay atrás un lugar donde están dibujados los lugares donde se estacionan los autos. Bueno, ese espacio donde cada uno estaciona su auto podría ser una unidad exclusiva, una propiedad exclusiva como unidad complementaria de un departamento. Sin techo estoy hablando, marcado nada más, pero un espacio descubierto como unidad complementaria. Por eso digo, la unidad complementaria pueden ser las tres características. Cuando vamos a la propiedad común, tenemos la de uso común y la de uso exclusivo, una distinción que se hace y que, bueno, creo que esto en todos lados, también en las demás provincias, también se lo usa, porque, bueno, es una división importante. Lo que tenemos en la provincia de Santa Fe también, que esto es una innovación del año 92, es que este uso exclusivo puede ser de una unidad o de algunas unidades. De una unidad, el caso, bueno, más claro, el del balcón o del patio en planta baja, que se lo quiere mantener como el patio solar en planta baja, digamos, que se le puede adjudicar el uso exclusivo a una unidad, siempre es propiedad común, pero de uso exclusivo de una unidad. El balcón, el patio abajo. Y de algunas unidades, esto vino a salvar el problema. Hay muchos edificios, sobre todo en las partes comerciales, que está el edificio de departamentos de vivienda y en planta baja hay locales comerciales que tienen directamente salida a la calle. Entonces, que ni siquiera, o sea que hay una entrada independiente que va al palier y al ascensor, las escaleras para los departamentos hacia arriba, pero que los comercios no tienen ninguna comunicación con, sin embargo, están en el mismo terreno, forman parte del mismo edificio de propiedad horizontal. Entonces, los espacios esos de entrada, palier, ascensor, etcétera, se lo pone, es una propiedad común, es de uso común y no es de una sola unidad, sino de algunas de las unidades. Esto está claramente admitido y vino a solucionar una serie de cuestiones en Santa Fe. Desde ya que cualquier propiedad común puede ser cubierta, semicubierta o descubierta, que la tenemos que indicar en los planos, como reitero, a los efectos más que nada impositivos. Este sería el cuadro general de
espacios que tenemos propiedad horizontal, propiedad exclusiva, propiedad común, unidad principal, unidad complementaria para la exclusiva y la propiedad común de acuerdo a los usos. Forma de división. Bueno, nosotros tenemos reglamentado aquí en prehorizontalidad, propiedad horizontal parcial y modificación de propiedad horizontal. Y en los planos, que en todas las formas es lo mismo, hay una carátula, está la mensura del terreno donde se implanta el edificio, una mensura, para decirlo mal, pero común, una mensura común, parcelaria, de estado parcelario del terreno. Plantas, cortes con polígonos creados por los espacios estos que habíamos hablado, indicando los espacios en esos cortes, en esas plantas. Y después la planilla de superficie, que es realmente lo que copian los escribanos, y es la parte, por eso, más importante del plano de mensura de propiedad horizontal, porque salvo que haya algún inconveniente donde es analizado, es necesario ir a analizar algunas otras cuestiones en las escrituras, lo que se expresan son las superficies que surgen de la planilla. Y dentro de esa planilla, lógicamente que el porcentaje de copropiedad sobre los bienes comunes, como hoy escuchábamos, es tal vez la columna más importante. Me quiero detener un segundito en propiedad horizontal parcial, porque sé que en varias provincias no existe esta figura. Esta se la creó en su momento por una necesidad económica. ¿Cómo es esto de propiedad horizontal parcial? Bueno, si yo voy a hacer un edificio de 10 pisos, vamos a poner que son todos pisos que tienen igual valor, 10 pisos y 10 unidades, y yo tengo plata para hacer 2 pisos, entonces hago 2 pisos, pido el final de obra parcial al municipio, el municipio dándome el final de obra parcial de esos 2 pisos, entonces yo lo que puedo hacer es someter eso a propiedad horizontal parcial de esas 2 unidades. Como bien dijo Nelson, siempre tiene que haber 2 para que, o Marina, tiene que haber 2 para que nazca la propiedad horizontal. Antes de que no haya 2 no pueden, entonces por lo menos tiene que haber 2 unidades. Ahora bien, ¿qué dice la legislación santafesina? Y esto tiene relación con lo que vamos después a continuar, por eso le pido a ver si me puedo explicar bien, me pueden entender. En esos, yo necesito tener un plano de prehorizontalidad total, del conjunto total de los 10 pisos, como forma obligatoria, ¿para qué? Para que todo el mundo sepa cómo va a ser en definitiva todo el edificio. Entonces, la legislación esta santafesina me obliga a tener una prehorizontal inscripta, un plano de prehorizontal. Y si bien la prehorizontal no se lo usó en general para la finalidad que tuvo, que era dar mayor seguridad jurídica, porque no la daba en definitiva, salvo en algunos pocos aspectos, aquí está siendo usada para estos edificios que se van haciendo, tal vez no en 2 pisos, sino torres separadas que se van haciendo. Una torre se termina, se busca final de obra parcial, se transfieren las unidades, porque yo teniendo ya la propiedad horizontal puedo transferir las unidades. ¿Qué pasa? El plano de prehorizontalidad, que es del todo, me va a decir de que tengo un 10% de porcentaje de cada unidad. El primer plano de propiedad horizontal parcial, ¿qué va a decir si tengo 2 unidades? Va a decir de que el porcentaje de la unidad que yo quiero vender tiene el 10%. Y la otra, que es unidad de reserva, que queda como reserva del sistema, ese subsume en sí los porcentajes del resto de las unidades. Quiere decir que en este primer plano, la unidad de reserva va a tener un 90% en esa planilla de 2 unidades, en plano de propiedad horizontal parcial. Mañana edifico, entonces, con la plata que saqué vendiendo esa unidad, edifico otro piso. Puedo entonces, tengo el final de obra parcial ahora de un piso más, con eso puedo modificar el plano anterior y agregar esta unidad. A partir de ahí, esa planilla va a tener 3 unidades, de las cuales una unidad va a tener el 10, la otra el 10, y la unidad de reserva va a pasar a tener el 80%. Y así hasta llegar al final de concluir el edificio, donde voy a tener el 100% de las unidades. ¿Se entiende el sistema cómo es de propiedad horizontal parcial? Esto se aplica aquí en Santa Fe para los edificios y lo vamos a usar después como vamos a ver.
para esto, conjuntos inmobiliarios. Bueno, como bien se dijera aquí, hoy en día no existe un derecho real que regule los conjuntos inmobiliarios. Y entonces hay algunas figuras de derecho real aplicadas a los conjuntos inmobiliarios. Nombro las tres principales que hay ejemplos en Santa Fe. Vamos a suponer que este es el barrio cerrado que uno quiere hacer. Entonces, bueno, aquí pondrá una garita con el acceso, cuidando. Estas son calles privadas. Aquí el clubhouse, servicios. Aquí un espacio recreativo. Y estas son lotes, unidades en un régimen de barrio cerrado como comercialmente nacieron esto. Porque esto nació primero comercialmente y después se fue acomodando las cuestiones de derecho. En este sistema, dominio de lote y condominio de calles y espacios comunes es muy sencillo de comprender. En este sistema uno transfiere el dominio de un lote y un porcentaje de condominio de los espacios comunes. Sistema muy sencillo de entender. Carlos Pellegrini, un ejemplo aquí. Ahora bien, ¿cómo se regulan los derechos entre sí? Y bueno, una larga extensión de reglamento que se los vuelca en la escritura de venta, cómo se van a usar esos espacios comunes, cómo se van a cobrar las contribuciones para mantener el sistema, pero que todo eso va a quedar, piénsenlo, en la órbita de los derechos personales. ¿Por qué? Porque no es inherente al condominio todo ese tipo de regulación que se hace para un barrio cerrado. Por lo tanto, al no ser inherente al condominio, queda en la órbita de los derechos personales, con la debilidad que tienen los derechos personales frente a los derechos reales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque los derechos personales obligan a quien los contrae. Son obligaciones que toma aquel que, ¿no es cierto?, contrata algo. Entonces está dentro de la órbita de los derechos personales, por más que esté en la escritura. ¿Obliga a quién? Sí, me obliga a mí que lo firmé. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo? Bueno, si no cumplo me harán algún juicio. Siempre juicio ordinario. Y ahí viene uno de los problemas de estos sistemas. Ese juicio ordinario puede ser también por el cobro de las expensas, la contribución. Con lo cual, si uno no paga la expensa, bueno, habrá habido un fondo de garantía para ver. Ahora, si hay una crisis económica y mucha gente no paga las expensas, a la pucha. ¿Cómo se mantienen los servicios? ¿Qué pasa ante eso? Si tengo que hacer un juicio ordinario que me lleva por lo menos 2, 3 años para poder ejecutar algo por algo que no cumplí. Y piensen no en eso. Piensen en que yo, al que no le cumplí, en otra cosa, en otro negocio que tuve afuera de esta urbanización. Yo soy dueño. Pero contraigo deudas por otro lado y en ese otro lado me rematan mi bien. Va a los tribunales, ¡puc!, compra un tercero. Ese tercero no firmó nada. Por más que la escritura haya dicho todo lo que se comprometían las partes, eso está en la órbita de los derechos personales. ¿Obliga a quién? Simplemente a que lo firmaron. Yo que compré en un remate. No, para mí mi relación es la del derecho real. Y la de derecho real es dominio y condominio. Y son las leyes del dominio y condominio y no la de este barrio cerrado que se creó con un montón de reglas, etcétera, ajenas al derecho real. Por eso digo, el sistema es muy sencillo, pero muy peligroso. Un ejemplo de lo que está pasando en el Carlos Pellegrini Rosario es que el reglamento dice, por ejemplo, que tiene que estar corrido de la línea divisoria tantos metros, no se puede edificar. Bueno, la mayoría, son lotes chicos, la mayoría en estos momentos está edificando, ocupando esto que estaba prohibido. Bueno, ya todo el mundo lo ha aceptado, no sé si hay problema, algunos oyeron problemas, no sé cómo terminó, Spirandelli me contaba cuando, de los temas que se le iban desencadenando, claramente por haber usado este sistema que es muy sencillo, pero que es muy débil desde el punto de vista de los derechos reales. Lo que es un poco más fuerte y es mejor como sistema es el dominio de lotes, dominio de calles y espacios comunes y servidumbre. ¿Qué quiere decir este sistema? Yo vendo este lote, pero estas calles y este clubhouse y este espacio recreativo se lo vendo a otro.
Ese otro, en general, podría no serlo, pero en general, es una sociedad. ¿Y esa sociedad quién la conforman? La conforman a quien le vendo lote. Cuando yo vendo un lote, le vendo una acción de la sociedad. Entonces, bueno, en definitiva, los dueños de la sociedad es el conjunto de los dueños de los lotes. Entonces, bueno, pero, ¿qué pasa? Son dos dominios. Esto es dominio y esto es otro dominio. ¿Qué es lo que se hace entre estos dos dominios? Sistemas de servidumbre. Toda una ingeniería de servidumbres. Recordemos que servidumbre es el derecho real de goce sobre inmueble ajeno. Ese goce puede ser de no hacer algo o de dejar hacer algo. Nunca de hacer. Nunca de hacer. Dejar hacer, dejar hacer o no hacer algo. En este ejemplo, y se llaman esto de goce de un derecho sobre inmueble ajeno, el inmueble que goza se llama fundo dominante. El inmueble que deja ser gozado es inmueble sirviente. Fundo sirviente. En este caso, por ejemplo, el más sencillo que se ve, el dueño de esto, llámese sociedad o quien sea, presta una servidumbre de paso a los dueños de estos lotes. Deja hacer, deja pasar. Este fundo dominante y es el dueño de esto es el fundo sirviente. Este se compromete a no edificar a menos de 2 pisos como servidumbre de vista, o a no edificar a menos de 2 metros del lindero. Servidumbre también de no edificar. Servidumbre de vista también llamada, pero es de no edificar, de no hacer algo. Es una servidumbre real. Y por lo tanto, esa sí ya no es un convenio entre partes. Es inherente al ejercicio del derecho de dominio de este lote. Este lote está afectado por una servidumbre. Y si está afectado por una servidumbre, es una servidumbre perpetua que se transfiere en el tiempo. Y por lo tanto, este sistema es mucho más seguro. Por ejemplo, creo que los aldeas se organizan bajo estos sistemas. En Provincia de Buenos Aires, un alto porcentaje bajo estos sistemas. Lo llaman dividir por geodesia, algo por el estilo. En estos sistemas ya estamos hablando de derechos reales. Muchos no son derechos reales, pero bueno, es una ingeniería de servidumbres allí. Pero hay un detalle que todavía queda allí latente, que es el pago de las expensas. El pago de la sangre del sistema, como digo yo. En el pago de las expensas, esto no es diferente al resto. Es convenio dentro de los derechos personales. Si alguien no paga las expensas, le tengo que hacer juicio común. 3 años allí peleando para que seguramente el juez va a fallar a favor, porque un compromiso es inherente al sistema y todo lo que se quiera. Pero no... Voy a demorar, si hay uno el que no paga, bueno, si son muchos. Y así entramos en definitiva al tercero, el más usado en Provincia de Buenos Aires, que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, claro, ya no podemos hablar aquí de lotes, sino que la figura pasa a ser esto. ¿Qué es esto? Bueno, estos son los espacios un poco que antes se decían. Esto es propiedad horizontal. Por lo tanto, todo esto es bien común de uso común. Las calles, el clubhouse, la playa, todo lo que estaba ahí, todo es bien común de uso común, de todos. Dentro de aquí tenemos esto que son edificaciones. Esto, propiedad exclusiva cubierta. Alrededor de la propiedad exclusiva cubierta hay una propiedad exclusiva descubierta como complementaria de esta chiquita, que es acá donde se va a poder ampliar, de acuerdo al reglamento, esta unidad de origen. Y ahora vamos a explicar después por qué digo ampliar. Pero esto entonces es propiedad exclusiva cubierta, lo que lo rodea, propiedad exclusiva descubierta, como complementaria. Y alrededor, para asegurar estos retiros, lo ponemos como
propiedad común de uso exclusivo de esta unidad. Este es el esquema de espacio que tenemos en un barrio organizado como... Pero claro, dicen, bueno, si no hay propiedad horizontal, si no hay edificio, entonces tiene que estar todo edificado. Bueno, es ahí donde entran a jugar la disposición 1 del 2008, que es un convenio, digo, de experiencia que se fue teniendo a partir de la organización de esto acá en algunos barrios de el Kentucky está organizado en esta forma, el Cantegril, Miraflores, perdón, y San Marino, y ahora San Sebastián también, barrios cerrados, todos de Funes, están bajo este sistema. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo un lote de terreno grande, ese campo que veíamos ahí. Entonces yo presento un permiso de edificación de un montón de casitas chiquititas diseminadas en ese lote, que el lote es único. Ese permiso de edificación me lo tiene que aprobar la municipalidad. En Kentucky, esas casitas miden 18 metros cuadrados cada una. Hay 640 y pico de casitas de 18 metros cuadrados. Y el permiso de edificación es de un lote con todas esas casitas, más el clubhouse, más la entrada, más todos los espacios comunes, que eso ya el proyectista los tiene claro cómo van a hacer y por lo tanto se lo presenta en el permiso de edificación con lo que realmente va a edificar. Entonces, ¿qué se hace? Teniendo permiso de edificación, puede hacer un plano de prehorizontalidad. En ese plano de prehorizontalidad va a haber también 642 unidades, que la parte cubierta va a decir 18 metros cuadrados de edificación. El resto del lote donde voy a poder ampliar la edificación va a decir tantos decenas o centenas de metros cuadrados descubierto. Y después van a estar las propiedades comunes, las superficies comunes. Es el plano de prehorizontalidad. Y ese plano lo inscribo en el catastro provincial. Y ya teniendo un plano de prehorizontalidad inscrito en el catastro provincial, puedo hacer la inscripción del proyecto de reglamento de propiedad. Y teniendo el proyecto de reglamento de propiedad, puedo inscribir los boletos en prehorizontalidad, lo que da alguna seguridad jurídica al sistema, ¿sí? Y además, si esto se suma a un fideicomiso, como ahora es el uso, la seguridad, dijera Marcelo de Oz, un jurista nacional, es evidentemente la seguridad total. Cuando se suma prehorizontalidad con fideicomiso, se logran cubrir todos los baches que podría haber en la seguridad jurídica. En esto, ¿no? 5, final de obras, al menos de 2 unidades. Entonces, yo necesito que se edifiquen al menos 2 unidades. Alguien compra un lote y entonces, ¿qué hace? Va a la municipalidad y modifica el permiso original que tenía de los 18 metros cuadrados y lo lleva a su chalet, hablo del Kentucky, por ejemplo, de 400, 500 metros cuadrados. Entonces, está modificando esa unidad. El Kentucky tiene que también tener una unidad ya edificada o la tiene que edificar. ¿Para qué? Para ese sistema de propiedad horizontal parcial, que sea la unidad de reserva. En el primero, en el Kentucky, se hizo una unidad de reserva, una edificación que había allí. En esta segunda lo que se hace es, el lugar de la administración se lo hace como unidad de reserva. ¿Para qué? Para que al final del sistema se le done al consorcio y quede en propiedad del consorcio. Entonces yo tengo el final de obra de 2 unidades. Con lo cual puedo hacer un plano de mensura de propiedad horizontal parcial. Ese plano de mensura de propiedad horizontal parcial va a decir la unidad tal 0,0 tanto por ciento de copropiedad. La otra unidad, que es la de reserva, va a tener el 99,98% de copropiedad. Este en el primer plano. Y después viene el sistema igual. Bueno, se inscribe el reglamento definitivo, sin duda, porque ya al entrar el inmueble en propiedad horizontal, inscribo el reglamento en forma definitiva. Y después viene una iteración.
a medida que se vayan, alguien compre lote y edifique, haga su proyecto edilicio, lo aprueba en la municipalidad, hace la casa, tiene el final de obra, pide la modificación de esa unidad y el sistema permite también en forma por plano separado, lo cual, esa disposición ayuda a la agilidad en el sistema y se van modificando el reglamento, incorporando las nuevas unidades. La unidad de reserva va bajando, cada vez va bajando más como unidad de reserva. Yo creo que hoy en el Kentucky va a andar en el 60% más o menos la unidad de reserva. Todavía falta un 60% de tener finales de obra. Y se van escriturando las nuevas unidades. Y el sistema anda así, en propiedad horizontal, bajo esta actual legislación, ¿no? A ver, entonces, en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras, no puede existir estado de propiedad horizontal sin edificación. ¿Por qué digo esto? Porque aquí habló Marina de un decreto en la provincia de Buenos Aires que se pueden someter, para los casos de barrio cerrado, a propiedad horizontal, obras en construcción o a construirse. Con lo cual, bueno, es lo que decía, es un despropósito, que es inconstitucional, pero bueno, el sistema desde el año 63 está andando. Y lo siguen manteniendo así, pero acá en Santa Fe no. Acá tiene que haber final de obra. No solo tiene que estar construido y habitable, sino que tiene que haber nacido jurídicamente el edificio mediante el final de obra que otorga la municipalidad del lugar. O sea que, reitero eso, de que edificio a construir o en construcción no pueden entrar. Sí, en cambio, está arreglada la figura de la propiedad horizontal parcial, mediante la cual un inmueble que posea parte de la edificación proyectada concluida puede someter a propiedad horizontal la unidad con final otorgado como lo que debe mínimamente ser DOE, lo que estuvimos explicando hasta este momento. Y el plano de prehorizontalidad registrado en el catastro es una condición exigible para el uso de la figura de propiedad horizontal parcial. Brinda la base inalterable a la cual se deberá ajustar la creación de nuevas unidades conforme al reglamento inscripto. Y las normas santafesinas administrativas resultan de aplicación sencilla ante la dinámica jurídica e incorporación al sistema, ya que los planos son independientes por unidad y se van registrando y posibilitando la transferencia inmobiliaria. ¿Cuáles son las inconveniencias de este sistema? Porque en el otro hablábamos de inconveniencias, ¿no es cierto? Además de conveniencia, por ahí lo sencillo. Primero que hay una pesada tramitación burocrática. Hay plano de prehorizontalidad, plano de propiedad horizontal parcial, modificaciones de reglamento, permisos de edificación que van atados a todo esto, obligatorio de realizar. No hay duda de que es un inconveniente del sistema. Y el segundo inconveniente del sistema, el no acceso al crédito hipotecario. Claro, no puedo hipotecar porque no tengo título, tengo un boleto. El boleto no admite la hipoteca. Por lo tanto, no puedo acceder al crédito hipotecario. Es el principal, creo yo, inconveniente que tiene este sistema de propiedad horizontal. Ahora, ¿cuáles son las dos ventajas más importantes? Las relaciones de convivencia, ahí olvidémonos de los derechos personales. Es todo derecho real puro. Derecho real puro porque el reglamento se presupone conocido por todo el mundo y máximo por aquel que va a adquirir una unidad. Eso ya es obligatorio. No importa que a mí me rematen en los tribunales mi inmueble. No es lo que yo firmé, es lo que dice el reglamento. Y ese reglamento es válido para quien va a comprar allá en un remate judicial. Y el otro, que es creo lo más importante de todo este sistema, el cobro ejecutivo y privilegiado de las expensas. El cobro es ejecutivo, en 6 meses teóricamente, el juez decide el pago, ya no son 2 o 3 años de juicio ordinario, juicio ejecutivo. Y además privilegio, porque después de los impuestos, lo que yo deba a todo el mundo, inclusive a mis propios empleados, tiene privilegio primero el impuesto y después la expensa. Después los empleados, los obreros, los que yo tenga. Entonces el sistema en sí da mucha mayor seguridad en mantener la sangre del sistema y además de otras cuestiones como pueden ser los 70 años de jurisprudencia en propiedad horizontal. Porque hay muchísimos casos en propiedad horizontal de problemas de relaciones que ya están salvados por la jurisprudencia, ¿no es cierto?, desde 1948 a la fecha. En el proyecto de reforma del Código Civil, está en el 20, lo importante para esta exposición es esto. El 2075 dice esto que tiene medio aprobación. Marco legal.
todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, uso, carga y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Es interesante ver en varios artículos de todos estos de que hacen a conjunto inmobiliario, a cementerio privado, todo lo demás, la potestad resaltada que tiene el organismo local, sea municipal o provincial, depende de quién tenga el poder de policía. Pero son ellos los que van a dar las reglas de si se puede, y si se puede, cómo deben ser las unidades, o cómo deben ser los anchos de la calle, cómo deben ser todo, es la potestad. Y ya en esta reforma esto queda resaltado y creo que es algo muy positivo en esta reforma al Código Civil, resaltar esta potestad, ¿no es cierto? Y después dice lo que decía aquí Marina, esta imposición: todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecido en el título quinto de este libro, con las modificaciones que establece el presente título a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Y la tercera parte de este artículo es la que también manifestaban, esta fue una reforma de último momento, pero la resolvió el Senado, que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Bueno, sin duda, esto va a haber que reglamentarlo y ver en el supuesto de que este Código Civil tuviera la sanción del Congreso, porque evidentemente, está bien, no fija plazo, no fija penalidades, pero aquellos que quieran adecuarse a la ley por cualquier otro tipo de necesidad comercial o social que haya, aquí va a haber que tener una elaboración catastral, jurídica, notarial, interesante por parte de los diferentes actores, en los cuales la agrimensura también necesariamente va a tener que participar en este tipo de reglamentaciones para transbordar todo lo que hoy son barrios cerrados, todos a la propiedad horizontal, ¿no? Ahora, no tenemos esto. Hay alguna opinión de jurista que a mí me interesó, como finalizando ya el tema, resaltar. Marcelo de Oz, en Conjunto Inmobiliario, la ley 13.512 nos resuelve el carácter de inescindibilidad que debe imperar entre el sector residencial y recreativo. Nos otorga la posibilidad de cobrar por vía ejecutiva y privilegiada, antes y más rápido, los gastos por mantenimiento y funcionamiento de las partes, lugares y servicios comunes a través de las expensas, y contempla el aspecto de creación de los órganos necesarios para lograr la participación y toma de decisión de los titulares de distintos lotes, unidades del complejo urbanístico a través de la Asamblea Copropietario de Administración y el Consejo de Administración. Hay algo que me olvidé decirle de lo anterior del proyecto actual, el proyecto con media sanción, que creo que rápidamente lo dijo y por ahí Marina, dice que el nuevo proyecto admite los conjuntos, conjuntos, edificaciones, unidades edificadas en edificación o a edificar. No. Eso estaba en la versión que mandaron los tres miembros, ¿no es cierto?, que redactaron. Pero en el Senado después salió solo dos posibilidades: en edificados o en proceso de edificación. Se sacó el tercero. O sea que tiene que ya estar empezada la edificación para someter la unidad a propiedad horizontal en el nuevo proyecto. Otro jurista interesante, importante, Jorge Cauce, donde dice que las restricciones voluntarias al dominio las puedo establecer sin límites de ninguna naturaleza, porque la materia horizontal es el único esquema jurídico aceptado por la legislación actual donde se pueden fijar restricciones para el uso de lo privativo y para el uso de lo común. No hay límite en este sentido, esto surge por contrario imperio a lo que dispone el artículo 26.11 del Código Civil, que es el que dice que no se pueden crear otros derechos reales. Sin embargo, aquí es muy amplio esta potestad, así también lo opina Cauce. Dice, se entiende que la palabra departamento debe ser correctamente interpretada conforme a su significado gramatical y que
si bien lo frecuente es que la parte privativa se dedique a vivienda y fue para paliar ese problema que se dictó la ley, nada obsta a que, según las necesidades actuales, se dediquen a otro destino algunas unidades exclusivas y aunque se construyan edificios para vender en propiedad horizontal. Creemos que esta es la posición correcta, ya que la ley contempla en el artículo 6, inciso A, que el fin debe estar previsto en el reglamento, pero no especifica que el mismo debe ser solamente el de vivienda. La ley se ha independizado de las circunstancias que dieron motivo a su sanción. Porque por ahí hay discusiones de si un edificio de cocheras o de bauleras pueden ser unidades independientes, si camas de cunas en una pueden ser unidades independientes. Bueno, Elena Hayton opina de que sí pueden ser unidades independientes, al margen de que la ley del 48 diga eso. Y la propiedad horizontal es un sistema que hace inescindible propiedades exclusivas con propiedades comunes, porque las primeras son volúmenes pequeños que son subconjuntos de un volumen mayor que es el terreno. La definición que dábamos, la cual Luis Andorno y Daniel Luna han coparticipado en el libro que nos tocó escribir en Clubes de Campo y Country, editorial Cuyo, por allá por el 2002. Como conclusión final, hasta tanto no exista un derecho real específico, la propiedad horizontal es el mejor sistema jurídico a aplicar en conjunto inmobiliario, es mi humilde opinión. Y porque sí lo avalan 14 años de experiencia en la zona de Rosario, usando la propiedad horizontal en clubes de campo y en barrio cerrado. Bueno, gracias.